con 40 minutos. Seguimos avanzando, Luis. Claro, porque hay que cuidar el agua, pero también queremos cuidar nuestros trabajos, nuestra industria nacional, y sin duda que el tema de los últimos días y las últimas horas también ha sido este anuncio por parte de los directivos de Huachipato de este cierre, y que por supuesto tiene a las autoridades trabajando, y queremos hablar de esta materia con nuestros parlamentarios. Está conectado con nosotros vía Zoom el senador Gastón Saavedra, quien venía al canal, pero producto de este accidente que contábamos muy temprano, senador, no pudo llegar y por supuesto se conectó desde su casa. ¿Cómo está? Bienvenido. Sí, lamentablemente aquí en Jaime Repullo, donde se produce una estrangulación porque como se está construyendo el eje Colón, no se puede pasar ni para allá ni para acá, y se comienza a extender el taco hacia Concepción y hacia Talcahuano, y uno queda atrapado porque yo vivo ahí, me Repullo hacia el interior. No puedo salir de aquí, estoy encerrado. Pero bueno. Sí, senador, de todas maneras agradecemos su voluntad y el querer ser parte de esta conversación que sabemos lo toca muy de cerca, porque si bien usted es senador de la región del Biobío, un representante en el Congreso, es de Talcahuano, es chorero, conoce muy bien el trabajo de la industria de Huachipato, fue alcalde de la comuna por mucho tiempo, entonces claramente es algo que le compete muy de cerca. Ha sido bien complejo el análisis de esta crisis de la industria del acero nacional, porque no se puede hablar únicamente de este periodo, ¿no? Tenemos que remontarnos quizás mucho más atrás, preguntarle directamente, senador, ¿cómo es que llegamos a este nivel de crisis en la industria del acero chileno? Bueno, no podemos dejar fuera del análisis lo que ocurre con nuestro modelo económico. Esto es parte de aquello, una economía abierta, sin regulaciones, sin elementos que emparejen la cancha permanentemente ante la serie de desequilibrios que ocurren en el planeta. Chile es un país chiquitito, una economía chica. Nosotros producimos el 10% del total del acero que requerimos. El resto, es decir, se importa. Entonces, imagínense, si China tiene 70 millones de toneladas de acero disponibles para venderla. Chile produce al año un millón y un poquito menos tal vez. Entonces, esa es la dimensión del problema. Y por eso es que hay que proteger lo que se tiene, porque el efecto en nuestro país de que se cierre la siderúrgica es similar a lo que nos ocurrió cuando se tuvo que cerrar la salitrera en el norte, el carbón en Lota, que hasta el día de hoy andamos buscando pensiones de gracia para los trabajadores del carbón. Entonces, es esa la condición en que estamos si esto se da. Yo creo que hay un margen aún de tiempo. Yo espero que se sensibilicen las autoridades en Santiago, porque allá está la toma de decisiones, y por lo tanto se cambien los guarismos que arrojó la investigación de la Comisión Antidistorsión de Precios, y se instalen el 25 y el 32 o 33%, tanto para las barras de acero como las bolas de molienda de cobre, porque si no, los efectos también van a ser devastadores después, porque el cobre entonces se va a moler con bolas de acero que se tendrían que traer de China, no de otra parte, ¿ya? Y ahí el precio de ese factor de producción lo va a poner no Chile, sino que lo va a poner China, porque Chile va a tener que solo comprar, y va a tener que comprar en el lugar que le vendan. ¿Y quién le vende? China. Y por lo tanto el precio del cobre se va a ver afectado después. Entonces se afecta primero todo un encadenamiento productivo. La barra de acero y la bola para molienda de cobre que se hace aquí en Talcahuano. Sí. Huachipato produce la barra, Mólico hace la bola. Y esa bola que se hace se lleva al norte para moler el cobre. Esa cadena se va a romper. Y eso también va a tener otros efectos más allá de lo que nos va a pasar a nosotros. Que vamos a quedar con 20.000 cesantes, que vamos a quedar sin un circulante para siempre. Mira, saquen la siguiente cuenta ustedes. 20.000 personas. Hagamos un ejemplo para explicarlo, que sea a promedio 1 millón de pesos, es decir, son 20.000 millones de pesos mensuales que tú sacas del comercio de la región del Biobío, todos los meses. 20.000 multiplicado por 12 son 240.000 millones de pesos que tú sacas. La señora que tiene el negocio en la esquina le va a sentir esto. Las tiendas, en fin, todos van a sentir esto. Entonces esto no es solo el acero, esto es un proyecto que tiene otras derivadas, otras ramificaciones, que es súper importante para el desarrollo económico, pero también para el desarrollo social. Entonces yo espero que efectivamente, primero, atemperemos el debate y bajémonos entonces de de todas las banderas, de todas las cosas que se han hecho, que está bien, ya. Pero ahora dediquemos todas nuestras energías
para que haya la mejor presentación de la empresa, porque la empresa lo tiene que pedir para la reconsideración de lo que hizo la Comisión Antidistorsiones, con la mejor presentación, para que entonces lo que haya es el 25% para las barras y el 30 y tanto por ciento para las bolas de molienda de cobre. Es eso lo que hay que pedir, no otra cosa. Dediquemos este tiempo a eso. Perfecto. Ya vendrán los tiempos de decir quién fue culpable, menos culpable, qué hizo, qué no hizo. Hoy día tenemos un problema y aboquémonos a eso. Sí, importante, senador, su visión, su opinión, y por eso también queremos sumar a esta conversación a Javier Sepúlveda, Seremi de Economía de la región del Biobío, y por supuesto a la diputada Marlene Pérez, también parte de nuestra región, para que también podamos analizar esta lamentable situación que estamos viviendo y que se está concretando ahora, porque estamos viviendo hace mucho tiempo en la región. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenido. Bueno, lamentable noticia, saludar a Javier, saludar al senador. Una noticia que nos golpeó duro a nosotros como parlamentarios, pero me imagino cómo le ha golpeado a tantas familias que llevan meses viviendo esta incertidumbre. Yo creo y comparto absolutamente lo que menciona Gastón, de que acá debemos estar unidos. La única manera y forma de poder sacar adelante a Huachipato, estando unidos, no sacando ventaja. Se vienen elecciones municipales y acá no podemos pensar en sacar ventajas personales y tenemos que pensar en los trabajadores y avanzar hacia allá con cosas concretas, porque yo tengo que ser bastante crítica y decir que creo que las cosas se han hecho muy mal. Acá ha habido muy poca transparencia. Este resultado de esta comisión, algo que lo hemos dicho muchas veces a través de la prensa, este resultado se sabe desde hace mucho tiempo, de semanas, y la verdad es que se guardó con total hermetismo, con una falta de empatía con tantas familias que finalmente llevan ya bastante tiempo pasándolo mal y con esta incertidumbre respecto a su futuro laboral. Entonces uno entiende que hay temas administrativos, que hay temas también burocráticos, pero una vez terminada esta comisión se debió haber sabido el porcentaje y esto fue como un balde de agua fría y obviamente afectó profundamente y acá tenemos que tomar acciones. Pero todo lo que nosotros podamos hacer como parlamentarios lo debemos hacer primero de forma unida, transversalmente, pero acá se necesita voluntad real de parte del Ejecutivo. Sí, diputada, como usted bien dice, estamos en año de elecciones, sí. Dicho sea de paso. En octubre vamos a tener elecciones de varios cargos que se eligen democráticamente. Sabemos que la política muchas veces es así, ¿cierto? Se pueden tomar este tipo de situaciones para hacer algún tipo de postura, ¿no? de punto político importante, pero Seremi, lo que señala la diputada, preguntarle también qué responsabilidad le cabe al Estado en este caso, ¿verdad? Particularmente la administración del presidente Boric, el ministro Grau, ¿cierto?, quien lidera la cartera, la que usted representa aquí en el Biobío. Bueno, primero, nosotros como gobierno compartimos con lo que dice la diputada Marlene Pérez cuando dice que tenemos que estar unidos. También compartimos lo que dice el senador Gastón Saavedra cuando decimos que acá hay que desprenderse de todos los colores políticos y todos con fuerza regional empujar esto. Y respecto a tu pregunta, bueno, acá se ha instalado como que esta es una situación que de repente surgió y el gobierno se sumó a última hora, pero hay que entender que este es un problema estructural de nuestro modelo económico que se arrastra desde hace décadas. Huachipato está así, no ahora, hace 1 o 2 años. Está en esta situación hace bastante tiempo, más de una década. Y cuando nosotros asumimos el gobierno de forma inmediata ponemos atención con Huachipato. El ministro estuvo visitando la planta en Talcahuano a mediados del 2022, estuvo nuevamente en el 2023 y en todo momento nosotros hemos, por una parte, acompañado a sus trabajadores y por otra parte, puesto a disposición todas las voluntades del gobierno para que la empresa presentara sus antecedentes. Yo sé que esto cuesta entender. Cuando la gente escucha que la empresa pide un porcentaje y que el gobierno no se lo da, queda la sensación y se instala como que el gobierno está siendo mezquino o no está escuchando a la empresa. Pero lo que ocurre es que en esa comisión antidistorsiones se revisan datos concretos respecto de los precios de importación de los productos, se investigan a cada una de las empresas que están trayendo el producto desde China, se les requiere información. Y en base a esa información concreta y objetiva, se identifica primero si hay dumping, cosa que efectivamente se identificó, y segundo se determina el nivel de tasa arancelaria respecto del nivel de dumping, ¿ok? No todas las empresas que están trayendo los productos desde China están trayendo a precios bajo el nivel de mercado, no todas. Por eso además se hace una tasa diferenciada por empresa, tasa diferenciada por producto, ¿ok?
Eso es lo primero para que quede claro de que es un ente eminentemente técnico, donde por mucha voluntad que tenga el gobierno, poner ahí criterios políticos súper complejos, porque además entras con temas ya legales, ¿ya? Pero aparte de eso, existen otros espacios que sí son políticos. Y esos son los espacios que hemos estado agotando desde el comienzo y que seguimos agotando. Las conversaciones que tiene el ministro hoy día con la empresa, las conversaciones que estamos teniendo con todas las autoridades de la región, incluidos los parlamentarios, porque esas alternativas que no son técnicas, que son más políticas, probablemente requieran caminos que impliquen cambio legislativo, por ejemplo, otros caminos que hay que explorar. Claro, ya le vamos a preguntar también quién va a pagar esta cuenta, porque es una cuenta que hay que pagar, finalmente quién lo va a hacer. Pero, senador, preguntarle, ¿se puede obligar a una empresa privada a continuar con un negocio que para ellos sienten que no es rentable, entendiendo que Huachipato ha reconocido que tiene pérdidas casi de $1 millón diario, más de 360 millones de dólares el año 2023? Además, también sabemos que es parte importante de una inversión de la minera Clara con las tierras raras ahí en la comuna de Penco. ¿Se puede? A ver, antes de eso hay que puntualizar lo siguiente. Esta no es una decisión que toma el ministro Grau, para poner en su justa dimensión la crítica. Esto lo toma una comisión técnica que se llama Comisión Antidistorsiones, que tiene representantes de la institucionalidad pública. Esta actúa a petición de la parte, es decir, en este caso de la CAP. Y ahí hubo un problema. En algún minuto, yo no quiero entrar en esto, pero si alguien se acuerda cuándo fue presentado esto, la petición por parte de la CAP fue a finales o a mediados de diciembre, no antes. Y esto venía de bastante tiempo. Y a mí me ha tocado marchar y hacer varias cosas. Yo me acuerdo, en el gobierno del presidente Lagos, hace bastante tiempo, se aplicó una salvaguardia. ¿Ya? Entonces tenemos un problema, como dice el CEREMI, estructural del modelo. Si ustedes saben, ustedes están en la noticia, mira, estamos en un problema muy crítico, pero muy crítico con el trigo que se produce en la región, con los granos de maíz que se producen en la región. Entonces hay una cuestión más allá de nuestros intereses políticos partidarios. Esto hay que mirarlo por arriba, porque si no nos vamos a perder. Entonces, lo segundo, no tenemos ninguna facultad para decirle que Huachipato siga perdiendo plata. Nadie hace un negocio para perder plata. Lo que sí es que hay señas, malas señas. Primero, cuando la CAP compra el 20% de tierras raras y con eso se instala con un director en esa gestión empresarial. Ahí la seña es que, claro, nos vamos a dedicar a la minería, no a la siderurgia. Por lo menos yo así lo interpreto. Estoy dispuesto a que alguien me convence y me diga, no, lo hicimos porque es un negocio rentable. Cosa rara. Se toma mira, la decisión se tomó el día martes, a última hora por parte de la comisión. El miércoles se reúne el directorio, a las 10:30 de la mañana está lista, está resuelta la decisión, suspensión definitiva es decir, cierre de CAP. Entonces, no es una cuestión que a mí me convenza, oye, sabes que estudiamos profundamente el caso, sí, mira, el 22 nos permite sacar un poquito, sí, no hubo ninguna explicación, cerramos. ¿Ya? Y la invitación, por lo tanto, que yo hago es que en el margen de tiempo que nos queda, que se preparen los antecedentes que corresponden para que se fundamente un cambio de posición en la Comisión Antidistorsiones que alcance los guarismos que se requieren para poder sostener la empresa. ¿En virtud de qué? De que otros mercados de esta parte del mundo han tomado la misma decisión. Yo sé que son escalas distintas, ya, pero México puso un 25% para los mismos productos, pero para la FED. Lula puso lo mismo. Los gobiernos europeos, lo hizo hasta el cansancio, hicieron exactamente lo mismo. Y los chinos no se molestan, ya, porque están asociados a la Organización Mundial de Comercio. Y ahí establece, creo, en el capítulo 10 del libro 2 de esto, establece que cuando hay situaciones como la que estamos viviendo, una guerra, pospandemia, crisis, en fin, los países asociados que comercian pueden tomar estas decisiones para proteger. Por tanto, no estamos haciendo nada malo y a los chinos no les va a molestar porque ellos entienden estas cosas. Sí, senador, y a lo siguiente, y termino, mira, ya definitivamente uno tiene que hacerse la pregunta, y todos los liderazgos que tenemos y somos parte de la región del Biobío,
Tenemos que preguntar, ¿queremos una siderúrgica y una acería en Talcahuano y en la región? Mi respuesta es sí. Y por lo tanto, hagamos todos los esfuerzos para mantenerla. La primera es que se logre el 22%, el 25% y el 30% ya. Y la segunda es que si no se puede esto, exploremos el otro camino, que se transforme en una asociación público-privada, en donde el Estado chileno ponga el 51% de estas acciones y el resto lo ponga la CAP, y conformemos entonces una nueva estructura empresarial que dé curso al desarrollo de este proceso de explotación del acero para seguir agregándole valor al hierro en otro nicho, por supuesto, de producción de aceros verdes que pudieran ir, también lo he dicho varias veces, a producir automóviles o otros artículos que requieran de acero de mejor calidad. Entonces, creo que hay una posibilidad, pero también esto tiene que ser con un acuerdo consensuado, porque eso va a ser materia de ley. Para que el Estado actúe como Estado empresario requiere de una ley. Y ahí todos tenemos que estar, por lo tanto, unidos ideológicamente, sacar esas cosas para afuera y decir, oiga, sí, yo quiero una acería, y por eso es que entonces voto a favor de este proyecto. Sí, a propósito de materia de ley, cuando el Ceremi hacía alusión a aquello, diputado, usted decía, sí, estamos trabajando en eso, ¿no? Desde el Congreso, el Parlamento, en materia legislativa. Ayer conocíamos el proyecto que la diputada Joana Pérez, que también es de la región del Biobío, anunciaba, ¿verdad?, de gravar con un 50% los productos que ingresen de acero chino. Preguntarle también acerca de ese proyecto, pero ¿qué otras cosas se pueden trabajar desde el Congreso para poder contener esta crisis del acero? Mira, lo primero, antes de responder tu pregunta, decir de que yo no sería tan complaciente con el gobierno. Acá es importante también la voluntad política. Yo le quiero preguntar, y lo hice en su minuto con el ministro, si esta empresa fuera de Santiago, ¿estaría ocurriendo lo mismo? Le pregunto porque acá no es que nosotros queramos obligar a una empresa que siga funcionando, que siga perdiendo plata. Lo que nosotros estamos haciendo acá es defendiendo el empleo. Nosotros tenemos un nivel de desempleo en la región y esto es lo que nosotros estamos haciendo, defendiendo a los trabajadores, porque en definitiva, obviamente nosotros sabemos lo que va a significar si finalmente cierra sus puertas Huachipato. ¿Y cuál es la responsabilidad de la empresa también, la situación en la que está? No, me dejas terminar, Luis. Lo que quiero decir es que nosotros estamos acá para defender a los trabajadores, porque si se cierra Huachipato, lo que va a significar para la región es tremendamente perjudicial, y no solo para la región, sino para el país. O sea, mira el PIB lo que bajaría si esto se concreta finalmente. Entonces, lo primero es mencionar eso. O sea, nosotros acá estamos no obligando a la empresa que siga funcionando, nosotros estamos diciendo que el gobierno se tiene que hacer cargo. ¿Por qué? Y tiene que hacer su mayor esfuerzo, porque efectivamente el presidente vino, de hecho estuvo acá en Huachipato hace 5 meses aproximadamente, pero de eso ahora no ha pasado absolutamente nada. Y lo que yo insisto es que yo no miraría con tanta complacencia. Yo entiendo que tenemos que estar unidos, pero también acá debemos exigirle. ¿Y qué es lo que le pediría, por ejemplo, aprovechando que está el Ceremi de Economía? Sí, pero lo primero es que avancemos con las propuestas que se han hecho. Hoy día vamos a estar a las 9:30 junto a Joana y vamos a estar presentando esta propuesta de reforma constitucional que lo que busca, en definitiva, es establecer un sobrearancel, ¿verdad?, por 3 años, transitorio evidentemente, para poder salvar la industria del acero, porque es necesario que lo hagamos. Además vamos a tener una comisión especial que solicitamos en la Cámara de Diputados, en donde yo espero que todos los parlamentarios también apoyen, digamos, esto. ¿Para qué? Para buscar medidas, pero medidas concretas. Pero nada de lo que los parlamentarios hagamos de forma transversal y de forma unida va a tener un buen fruto si el gobierno, digamos, no hace su mayor esfuerzo, que yo entiendo que lo está haciendo. Hoy día se van a reunir, pero que avancemos en medidas concretas, porque lo que no podemos permitir es normalizar que se sigan cerrando empresas en nuestra región, porque esto significa un tremendo retroceso para la región de desempleo y económico. Le vuelvo a preguntar, diputada, ¿qué responsabilidad tiene la empresa también en esta situación? Porque claro, le entrega y le adosa una responsabilidad al actual gobierno para salvaguardar o salvar a la empresa, pero ¿qué responsabilidad tiene la empresa también en estos años? También se le critica el no innovar. Es una competencia desleal. O sea, a ver, convengamos.
trabajamos. Todo esto ocurre porque acá tenemos, Luis, una competencia desleal. ¿Pero la empresa lo ha hecho bien? Chino. ¿Para usted la empresa lo ha hecho bien? O sea, a mí me parece que siempre las empresas pueden mejorar. Yo no vengo a defender las empresas, yo vengo acá a defender a los trabajadores. Y por lo tanto, no soy yo la que tiene que evaluar las empresas. Sí. Yo acá vengo a evaluar y a hablar por los trabajadores de la industria del acero. Y con esto termino. Y lo que te quiero mencionar es que lo que sí, y lo digo con harta fuerza, evidentemente que hay que trabajar en la eficiencia, evidentemente que hay que mejorar, absolutamente, pero lo que sí tenemos que entender que lo que está ocurriendo es producto de la competencia desleal del acero chino. O algunos países, como bien lo dijo el senador, se adelantaron, ¿verdad? Y tomaron medidas. Para allá debemos apuntar. Acá podemos criticar y podemos decir que lo hizo mal, que lo hizo bien. No, acá nosotros estamos en la línea de verdad de trabajar de manera conjunta para avanzar y para defender a Huachipato. Hay un reconocimiento del dumping, eso ya es un puntapié inicial, ¿cierto?, sí, de esta discusión. También conocemos desde la empresa siderúrgica que hay un 40% menos del valor con el que ingresan los productos de acero chino. Así directamente con 40% menos el valor es muchísimo, ¿no? Y ahí apuntan esta de competencia desleal que menciona la diputada. Pero Seremi, ¿cómo responde usted, por ejemplo, a este intento de modificación, ¿verdad?, constitucional para poder salvaguardar todavía más al acero nacional? ¿Es algo que podría eventualmente ocurrir? O sea, si están todas las voluntades políticas del Congreso, por supuesto, y es algo que por supuesto es muy bienvenido. ¿Y el Estado se alinearía con ese proyecto? Yo creo que sí, o sea, es una... O sea, ojo, que lo que está planteando la diputada es algo que se hacía cuando el Estado tenía un enfoque desarrollista, cuando la Corfo creaba empresas como la CAP, que fue creada por la empresa, luego se privatizó, y eso tenía un foco industrializador. Por lo tanto, es una señal clara que le estamos dando al país que todos sus políticos están pensando en su industria nacional, están pensando en agregar valor más sofisticado a sus productos. Así que, por supuesto, que es bienvenido. Ahora, la parlamentaria también por la zona, María Candelaria Acevedo, va un paso más allá y habla de nacionalizar la empresa. Como dije, acá hay espacios técnicos y hay espacios políticos. Y en esos espacios políticos pueden surgir muchas alternativas, muchas propuestas. Cada una ya tiene que ponderarse de acuerdo a cada uno de sus méritos. Nosotros vamos a estar disponibles como gobierno a poder colaborar en cada uno de esos caminos para que la situación final para los trabajadores sea favorable. Senador, ¿quién paga la cuenta de todo esto? Porque es importante poder conocer aquello, de dónde va a salir esto. Sabemos que hay tratados de libre comercio con China, nosotros exportamos muchos productos hacia allá. Al aumentarle la tasa arancelaria, tal vez ellos digan, ok, nosotros también la vamos a sumar acá. ¿Cómo se maneja todo esto también en relaciones internacionales? ¿Quién paga la cuenta, senador? Mira, tenemos que estar disponibles con la mayor claridad posible. Yo no espero, mire, voy a recordar, hace un tiempo atrás, por dos uvas, perdimos toda la exportación de uva de un año. ¿Se acuerdan? Entonces estamos en una situación muy compleja. Por eso es que tenemos que tener cierta cautela y tomar decisiones que yo sé que van en contra del modelo. Porque esto de fijar aranceles no es constitucional. Hoy día, en esta constitución, no se puede. Entonces va a haber que tener un gran consenso si eso se quiere hacer. Pero eso tiene otro efecto. Porque perfectamente alguien pudiera decir al otro lado, ya, no hay problema, yo le voy a fijar una sobretasa a las cerezas que se producen en Quillota. Ya. Entonces, por eso la decisión que tomemos tiene que ser la que a nosotros nos convenga más. Y yo creo que la que más nos conviene es ir por el camino de la convergencia público-privada y de armar un ente tal como se armó para el litio, en donde tenemos inversión pública a través de la Corfo y la CAP, que se allane también y que ponga parte de sus acciones, las tiene puestas ahí, y por lo tanto con eso además tiene un mercado para que siga vendiendo hierro, que ellos son los dueños de los minerales de hierro en el norte, y por lo tanto yo creo que ese es el camino. No es que yo tenga la razón, sino que la decisión que tomemos no puede provocar efectos en otros sectores de la producción, nuestros, porque no podemos desvestir un santo para sepultar a otro. ¿Ya? Eso no puede llegar a pasar, por eso hay que tener cierta cautela. ¿Ya? Y lo otro, decirlo de delante. Hasta la hora están pagando los trabajadores. ¿Y por qué digo esto? Porque también hacen un día, 2 días atrás, las acciones, después que se anuncia el cierre, las acciones de la CAP tuvieron 6 y algo %. Sí.
de valorizar. Por tanto, ganaron plata con el cierre, con el solo anuncio del cierre. Entonces, cuidado. Entonces, también en esto hay que mantener un equilibrio respecto de la crítica, reitero, empeoremos las cosas, pongamos la pelota al piso y hagamos las cosas, es cierto, concuerdo con lo que dice Marlene y todo, unitaria. Pero reitero, la decisión que tomemos tiene que ser la que más nos convenga a nosotros sin que esto provoque daño. Porque el cierre de Huachipato sí tiene un efecto. Es similar al cierre de las salitreras del norte. Sí, es brutal pensar en estas más de 20.000 familias, senador. Le agradecemos, por supuesto, por su tiempo, por haberse conectado de igual manera, pese a no haber podido llegar hasta el estudio de Matinal Nuestra Casa. Sabemos que tiene muchas actividades en esta agenda, ocupadita en su visita acá en la región, así que lo liberamos, senador. Muchísimas gracias. Bueno, estamos en nuestra casita aquí. Eso, muchas gracias. De todas maneras, gracias, senador. Y nosotros continuamos la conversación con ustedes. Seremi de Economía por el Biobío, también diputada por la zona. Pero Seremi, preguntarle, porque claro, aquí los más afectados son los trabajadores. Y bueno, tenemos que ponernos en todos los escenarios. Hay un plazo de 3 meses que ha dado la misma empresa para el eventual cierre definitivo. Hoy día hablan de una suspensión indefinida. En el caso de que esto llegara a ser, digámoslo, la trágica realidad, ¿cierto?, del peor caso del cierre de la industria, son más de 20.000 trabajadores los que perderían su empleo. ¿Hay planes ya de una eventual reconversión? ¿Por qué preguntamos? Lo vivimos con el cierre de las mineras en Coronel y Lota, donde muchas personas hoy día se dedican, por ejemplo, a conducir taxis, surgió el negocio de las peluquerías, ¿verdad? Pero también eso llevó a otra crisis económica y hoy día Coronel es lamentablemente una de las comunas más pobres de la región. ¿Se ha pensado en eso para el escenario del cierre o eventual cierre de Huachipato? Mira, en el mismo comunicado la empresa explica que en el eventual caso catastrófico del cierre van a tener todas las medidas de compensación y de reconversión laboral con sus trabajadores. Por supuesto, hay una institución, que es el Ministerio del Trabajo, a través de su Dirección del Trabajo, que va a estar encima de eso, velando y garantizando que eso ocurra. Ahora, obviamente, como gobierno, a nivel central, también está esa voluntad para ir definiendo todos los paquetes, por decirlo así, que vayan a ir en apoyo de esos trabajadores. Pero nosotros estamos hoy día enfocados en agotar todas las instancias políticas, ¿cierto?, con la voluntad del gobierno, pero que también tiene que existir voluntad de la empresa para encontrar esas alternativas para evitar el cierre. Y ojo, que la Comisión Antidistorsiones sigue investigando el caso. Esto no son tasas arancelarias definitivas, las tasas pueden ir cambiando en los próximos meses. Así que también, ojo con eso, nosotros esperamos que esos procesos sean lo más rápido, con la voluntad de la empresa, que es súper importante, porque no sacamos nada con todos los parlamentarios moviéndose, el gobierno moviéndose, los trabajadores moviéndose, pero resulta que si no tenemos la voluntad real de la empresa, van a ser acciones estériles. Así que también es necesario tener esa voluntad. Hasta el momento nosotros hemos visto esa voluntad porque se ha reunido el holding con el ministro, ¿verdad? Hay apertura a seguir reevaluando la decisión. Ahora, es interesante poder saber también la realidad de la calidad con la cual están llegando también los aceros chinos o la industria del hierro chino, entendiendo que, claro, no se puede competir con alguien que venga vendiendo 40% menos que lo que se vende acá, incluso muchas veces más barato de lo que venden en la misma China. ¿Qué pasa ahí, diputada? ¿Hay algún análisis con respecto a la calidad del acero chino que se está ocupando en las construcciones, entendiendo que nuestra norma es bien estricta a la hora de construir todo tipo de infraestructura? Sí, yo me atrevo a decir de que hasta en eso es desleal la competencia, porque siento que se le exige mucho al nuestro, pero ¿cómo llega el acero chino? La verdad es que ahí hay especialistas y yo creo que no soy yo quien debería responder esa pregunta, pero entendiendo ante los antecedentes que hemos recabado, hasta en eso es desleal la competencia, porque se le exige al acero chileno, pero no se le exige a lo que llega de China. Por lo tanto, es importante acá que avancemos hacia allá. O sea, una cosa es el problema que tenemos hoy día, que se va a solucionar. Yo tengo toda la esperanza de que, como bien decía el Seremi, de que con esto que está ocurriendo, con esta presión, porque también nosotros como parlamentarios debemos levantar la voz para que esto no ocurra, entendiendo que, insisto, el desempleo y lo que provoca en las familias si cierra finalmente Huachipato. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Pero debemos avanzar también como lo han hecho otros países, a terminar con esta libertad que ingresa el acero chino, y tenemos que avanzar como se ha hecho en otros países y se adelantaron, y tomar medidas que efectivamente no sigamos con esta competencia desleal, porque podemos solucionar el problema hoy día, pero
con el tema de la siderúrgica, pero los chinos están avanzando rápido en otros mercados, entonces podemos finalmente, y en otros productos, y podemos terminar con esta crisis hoy día, pero que puede significar una crisis de otros productos del futuro. Usted dice que no es la capacitada para responder la calidad del acero que ingresa en nuestro país, pero por la parlamentaria no ha pedido o no va a pedir a las autoridades nacionales un informe de la calidad del acero. Lo pedimos para esta sesión que estamos teniendo, además vamos a hacer una comisión investigadora y todo eso ya está oficiado al gobierno, oficios que no nos han respondido. Y eso le voy a pedir ayuda acá al Ceremi, porque la verdad que tenemos un problema de que muchas veces nosotros oficiamos, que es la labor que tenemos como diputados, ¿verdad?, fiscalizadora, y todo lo que tú acabas de mencionar, no lo quería mencionar, pero ya que lo preguntas, insiste en la pregunta, no nos responden los oficios muchas veces, y yo creo que en eso una crítica bien fuerte al gobierno, no solo de esta parlamentaria, sino que inclusive de parlamentarios de gobierno. Félix hace pocos días también mencionaba exactamente lo mismo y eso creo que es preocupante. Sí. Sí. Bueno, importante tener esta también conversación abierta y transparente, Ceremi, con los parlamentarios de nuestra zona. Muchas veces hablamos de la descentralización. Este gobierno además llega justamente a la administración, al Ejecutivo, entregando eso como campaña primero y luego como promesa también de gobierno. Vamos a descentralizar y en la práctica todavía nos encontramos con muchas decisiones que se toman desde Santiago. Esta es una solicitud regional. Aquí yo creo que nos alineamos todos en general, ¿no? No solamente el mundo político, la ciudadanía, los trabajadores, sus familias, los distintos municipios, también ya lo vimos, como también lo mencionaba el senador Saavedra, pero son señales que se entregan de una región que no quiere volver a ver fracasar otra industria. Ceremi, el año pasado, en agosto, vimos cómo cerró sus puertas definitivamente Fanalosa. Y más de 100 trabajadores también quedaron sin empleo. Estamos hablando de escalas distintas, pero son 100 familias. Y es una industria histórica y patrimonial de nuestra zona. ¿Sería este otro fracaso para la industria regional del Biobío? Eso que tú me cuentas tiene que ver con un síntoma más del modelo que yo te comentaba al comienzo. Tenemos un modelo en donde nuestras empresas nacionales se exponen a lo que pasa en el resto del mundo y pasamos 30 años disfrutando, ¿verdad?, y aplaudiendo todos los acuerdos comerciales, ¿cierto?, de libre comercio, pero eso tiene su costo, ¿verdad? Todo tiene su pro y su contra. Bueno, lo contra es que efectivamente tú expones a todas las empresas nacionales a competir con el resto del mundo, ¿ya? Y el Estado tiene facultades bien limitadas para estar encima corroborando permanentemente si viene o no con competencia desleal, si viene o no con dumping, etc. O sea, es el modelo de libre mercado. Es el modelo de libre mercado más las instituciones estatales que hoy día tenemos. A nosotros nos encantaría como Estado tener herramientas mucho más avesadas para poder ir inmediatamente a aplicar inmediatamente una sobretasa como lo hacen en otros países. Nos encantaría. Pero la institución que tenemos no nos permite tener ese nivel de agilidad y ese nivel de profundidad. ¿Ya? ¿Deberíamos ir para allá? Sí, debemos avanzar, obviamente, en que no nos podemos quedar, digamos, y otros países lo han hecho, y nosotros tenemos que avanzar decididamente a adelantarnos, porque como dije hace un rato, esta es la crisis que tenemos hoy día, pero si vienen otras crisis, ya que ustedes hablaron de Fanalosa, a mí me da una pena profunda, porque, a ver, aquí sí que tiene que ver el Estado. Fanalosa todavía no ha recibido la ayuda necesaria de parte del Estado. Hay un programa que aprovecho de decirle a usted, Ceremi, que se vio con el gobierno regional y todavía está en veremos, todavía está en la DIPRES, se demora mucho la ayuda. Entonces, cuando tú ves que una empresa va a cerrar, por muy privada que sea la empresa, el gobierno también tiene que tener una medida de contingencia para apoyar a los trabajadores. O sea, hoy día sería volver a ganarle terreno entonces al modelo de libre mercado que se instaló en nuestro país, digámoslo, ¿cierto? Luego de la dictadura que vivimos en Chile, se instala este modelo, empezamos a ver todos estos tratados de los que usted habla, Ceremi, y que hoy día claramente exponen a la industria chilena a lo que pasa con el ingreso de productos desde el extranjero mucho más baratos. Vamos a seguir muy atentos a este tema, por supuesto, como Matinal, porque nos compete, porque somos del Biobío y estamos viendo las consecuencias que esto tiene para nuestra zona. Agradecemos la visita que hoy día nos entregaron acá en Matinal, nuestra casa. Sí, bueno, solo despedirme, agradecer mucho que se le dé la difusión necesaria. Creo que los medios de comunicación cumplen un rol fundamental para poder trabajar en conjunto desde la región para salvar estos 20.000 empleos, entendiendo que acá hay 300 empresas que prestan servicios, son 1.000, pero 1.300 son directamente de la región y mucha gente que hoy día está siendo tremendamente afectada y está viviendo la incertidumbre de lo que va a ocurrir con su fuente laboral. Y con esto termino, mencionar que a las 9:30 vamos a estar presentando esta propuesta de reforma constitucional, que creo que es una muy buena medida y tenemos la esperanza
de que el gobierno lo tome a bien, porque todo lo que hagamos como parlamentario en unión desde la región, si el gobierno no tiene la voluntad real de querer ayudarnos, la verdad es que nos sacamos mucho. Sí, vamos a estar atentos a esas decisiones. Sabemos también que los trabajadores ya han anunciado marchas producto de esta crisis que se está viviendo en la región del Biobío. Sabemos que los alcaldes, el gobierno regional tiene bandera negra, se ha declarado en alerta. Vamos a esperar entonces, Seremi, también la respuesta en las negociaciones, las conversaciones, porque la empresa dijo, tal vez si nos dan el 25% continuaríamos. Bueno, esa es una, pero de las entidades, repito, la comisión sigue investigando, pero también hay otros caminos que seguir explorando con todo esto. Necesita fuerza regional. Antes de despedirme, yo quiero también informar o recordar que la visita del ministro a Talcahuano fue en dos ocasiones. El ministro fue 2 veces, la subsecretaria de Economía también estuvo una vez en Talcahuano. Entonces ya en menos de 2 años la empresa recibió 3 visitas de máximas autoridades nacionales. Yo no sé si hay otra empresa en el Biobío que pueda hacer lo mismo. Es una señal clara de que nosotros desde un comienzo pusimos mucha atención a lo que está pasando con Huachipato. Y vamos a seguir haciéndolo y acompañando a sus trabajadores sobre todo. Sí, pero más que visita, se dicen acciones. Así que nosotros... se a trabajar. Gracias a estamos en eso con nosotros. Son las 9 de la mañana con 16 minutos ya. Nos tenemos que separar en la primera pausa comercial de este día, viernes 22 de marzo, junto a ustedes. Quédese con nosotros, día del agua, día de muchos contenidos todavía en el día viernes de Matinal Nuestra Casa. No se vaya.